Hola, bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a trabajar análisis de segmentación, en este caso segmentación jerárquica, métodos de dependencia. Vamos a utilizar el Automatic Interaction Detection, que procede o se emplea mediante el análisis de la varianza y realiza divisiones dicotómicas, es decir, solamente utiliza signo 0 y 1 para realizar la división. Bueno, para comentar un poco este tipo de análisis, vamos a decir que la muestra la divide en dos, esto es dicotómico, en función de la variable que mejor va a explicar las diferencias de la variable dependiente. Y seguidamente se vuelve a subdividir hasta que ya no se pueda dividir más la muestra o no haya variables que significativamente dividan la muestra. El proceso pues termina cuando lo hemos dicho, ¿no? Bien, la ventaja de este tipo de segmentación es que nos permite conocer las variables independientes que mejor explican la dependiente, determina el poder diferenciador de tales variables, nos permite identificar segmentos, características para luego poder dirigir acciones de marketing específicas para cada grupo, nos permite conocer algunos estadísticos por cada segmento. Y los resultados, además, ahora veremos que en el programa Diane de Sant Mestre nos permite, nos da un resultado en forma de árbol muy atractivo. Algunas de las limitaciones de este tipo de segmentación es que necesitamos muestras grandes, más de 1000 unidades. Necesitamos las variables predictoras y otra de las limitaciones es que la primera variable que va a particionar la muestra hará depender las sucesivas particiones. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza. Tenemos el programa Diane en el Windows y vamos a cargar nuestra base de datos. Os la voy a dejar en el video tutorial. Bien, DataSite. Estos datos, la base de datos comprende 1000 casos sobre si las personas realizan o no realizan realizan o no han realizado una reclamación, por ejemplo en un establecimiento comercial, y luego tenemos varias variables predictoras como son la estructura familiar, unipersonal, matrimonio sin hijos, con hijos, bigeneracional. Si tiene o no tiene la familia niños menores de 4 años, sin o con, la situación laboral, desempleado o empleado, el sexo, los estudios realizados y la edad, menor de 30, 30-40, 41-55 o más de 55. Bien, pues una vez que ya tenemos la base de datos cargada, lo que hacemos es análisis y pulsamos en AIT, técnica AIT. Bien, la variable a explicar hemos dicho que es reclamaciones y luego seleccionamos las variables explicativas y nos va a preguntar si vamos a seleccionar la variable como libre o monótona. Al elegir libre, lo que hacemos es que va a utilizar todas las combinaciones dicotómicas dentro de esa categoría, es decir, permite incluir en cada grupo diversas categorías y no tienen por qué ser secuenciales. En cambio, si elegimos monótona, la partición solo va a ser posible en un sentido ascendente o descendente. Bien, pues elegimos siempre libre. Vamos a señalar todas. Obviamente no vamos a señalar la variable que queremos explicar, que es reclamaciones. Tamaño libre, el mínimo del grupo lo vamos a dejar en 50 casos. Y como mínimo la variable a explicar debe de contribuir con un 1% a la varianza a explicar la partición. Bien, y bueno, le damos a calcular. Y aquí tenemos los resultados como en forma de árbol. Bien, lo primero que podemos saber es que tenemos una primera partición de dos grupos. Bien, el grupo 2, más abajo, nos dice cómo se ha dividido cada grupo. El grupo 2 son licenciados con 83 personas y el grupo 3, la otra partición, son diplomados, estudios primarios, formación profesional y sin estudios. Es decir, la
variable que mejor ha explicado la primera partición han sido los estudios. Luego, posteriormente, tenemos dos grupos, el grupo 4 y 5, que nos ha vuelto a particionar por estudios. Y el grupo 4 entonces serían diplomados, primarios, formación profesional y sin estudios. Y el grupo 5, diplomados primarios, formación profesional sin estudios y ha añadido la edad. En este caso, el grupo 4 estaría formado por de 30 a 40 y el grupo 5 por el resto. Bien. Y nuevamente nos ha particionado el grupo 4, no el grupo 5, sino el grupo 4. Y nos ha dicho que la variable nuevamente, estudios, luego la edad, lo que ya teníamos, y otra vez nos ha segmentado por estudios. En este caso, el grupo 6, diplomado y formación profesional, y el grupo 7, sin estudios y estudios primarios. Bien, podemos ver a la izquierda el nombre del grupo, el tamaño en valores absolutos del número de personas que conforman los grupos, la media aritmética de cada grupo y la desviación estándar. Además, nos informa en la gráfica del R cuadrado, bien, que el poder explicativo de cada partición. En cada grupo se nos muestra el nombre del grupo, la media y el número de personas que conforman ese grupo. Muy bien, pues muchas gracias por haber visto el vídeo. Hasta luego.